La oficina de Tech Data, una empresa tecnológica, era el típico bullicio de mitad de semana. Beverly Travis apartó los ojos del monitor, donde brillaban una serie de números y gráficos, y cogió su teléfono, que vibró con un mensaje entrante. Había pasado las últimas horas trabajando en el análisis del comportamiento de los usuarios para la nueva aplicación de la empresa, y el breve descanso le había venido muy bien. Nos vemos en la Bellevue esta noche a las 8. Aniversario de conocernos. He reservado mesa, decía el mensaje de Harrison. Beverly frunció el ceño, mirando la pantalla del teléfono. Hacía mucho tiempo que ella y su marido no celebraban ningún aniversario, y la Bellevue era uno de los restaurantes más caros de Pasadena, nada al alcance de su bolsillo. Algo no cuadraba aquí. Beverly quiso responder con una pregunta, pero cambió de idea y se limitó a enviar un mensaje de texto. Vale, lo haré. Colgó el teléfono y volvió al trabajo, pero ya estaba pensando en la noche que le esperaba. Algo hizo pensar a Harrison en el aniversario de su primer encuentro. 10 años atrás, en el bar de un amigo al que ella solo había ido porque estaba cansada de la persuasión de su compañera de piso. Harrison había parecido tan seguro de sí mismo entonces, tan decidido. Beverly suspiró. Su matrimonio había durado 8 años, y los 2 últimos no habían sido fáciles. Harrison, que antaño hablaba de grandes sueños y planes, estaba atrapado en una agencia con una clientela reducida. Su ambición se había convertido en insatisfacción constante, y cada vez más, ella era el blanco de esa insatisfacción. Beverly, ¿no has terminado el informe de segmentación? La voz del jefe de departamento la devolvió a la realidad. Está casi terminado, Paul. Lo enviaré dentro de 15 minutos. Cuando el supervisor se marchó, Beverly abrió una carpeta oculta en su ordenador de trabajo. Contenía copias del código, su verdadero orgullo, del algoritmo en el que había estado trabajando en secreto durante el último año y medio. El algoritmo de análisis de datos que había desarrollado en su tiempo libre era mucho más eficaz que la mayoría de los existentes en el mercado. Según los términos de su contrato con Tech Data, todo lo que creaba pertenecía a la empresa. Pero este proyecto era suyo, desarrollado en casa, con su propio equipo. Y hace 3 meses tomó una decisión. Vendió el algoritmo a través de un intermediario, una pequeña empresa llamada MediaSolv, que le garantizó el anonimato en la transacción. La suma era decente, suficiente para crear un colchón de seguridad financiera que Harrison desconocía. Beverly cerró la carpeta y volvió a su trabajo oficial. La venta del algoritmo le había dado una sensación de confianza de la que había carecido durante mucho tiempo, sobre todo con Harrison, que siempre le dejaba claro que su trabajo era regular, nada especial. Analista de datos. Suena bien, pero en realidad no haces más que analizar los números de otros, le gustaba decir en las cenas familiares con sus compañeros de trabajo, y cada vez que esas palabras herían a Beverly. Miró el reloj. Aún quedaban 3 horas de día, lo que significaba que tendría tiempo de pasar por casa y cambiarse antes de ir al restaurante. En ese mismo momento, en otra parte de Pasadena, Priya Kernow examinaba meticulosamente su reflejo en el espejo del probador de la boutique Elite Style. Un vestido azul oscuro con un profundo escote se ajustaba perfectamente a su esbelta figura. Se dio la vuelta, evaluándose desde todos los ángulos, y sonrió satisfecha. «Es justo lo que necesita», dijo a la dependienta. «Envuélvelo». Priya trabajaba como coordinadora de eventos en el Club Oaks, el lugar donde se reunía la alta sociedad de Pasadena. Fue allí, hacía unos 5 meses, donde conoció a Harrison Wallace. Había acudido al club con un cliente potencial, pero había acabado encontrando algo más. A ella. Priya se sintió atraída por su confianza y ambición. Harrison hablaba de grandes planes, de su negocio, que estaba a punto de pasar al siguiente nivel. Tras pagar el vestido, Priya salió de la boutique y se dirigió a su coche.
Hoy era un día especial. Harrison había decidido por fin romper con su mujer. Demasiado aburrida, demasiado sencilla para él, había dicho. Praya sonrió. Iba a apoyarle en su decisión. Después de todo, ella tenía mucho más que ofrecerle. Contactos, estatus, pasión. Todo lo que ¿cómo se llame? Beverly. Praya subió al coche y miró el reloj. Le quedaba el tiempo justo para pasar por la peluquería y arreglarse el pelo antes de la gran noche. Al mismo tiempo, en uno de los mejores hoteles de Pasadena, Kenneth Adderley revisaba documentos en una tableta, acurrucado en un cómodo sillón de la habitación del hotel. A sus 37 años, ya había fundado y vendido con éxito 2 startups tecnológicas, y ahora dirigía una tercera, Novutech, una empresa especializada en análisis de Big Data. Hacía 3 meses, Novutech había adquirido el algoritmo a través de una pequeña empresa intermediaria. El algoritmo resultó ser un verdadero tesoro. Procesaba los datos varias veces más rápido que los análogos existentes y producía resultados más precisos. Kenneth estaba impresionado e intrigado. Quería saber quién estaba detrás de este desarrollo. En los documentos de la transacción había muy poca información sobre el creador, solo las iniciales BT y una fotografía adjunta al azar. Una mujer de mediana edad con traje de negocios en un stand de un congreso de tecnología. No había más datos. Era evidente que el creador quería permanecer en el anonimato. Kenneth comprendía ese deseo. Lo más probable era que el creador del algoritmo trabajara en una empresa con condiciones estrictas en materia de propiedad intelectual. Pero el talento de este nivel era raro, y Kenneth decidió encontrar a esa persona. Voló a Pasadena, donde tenía su sede Media Solve, con la esperanza de obtener más información. El teléfono de Kenneth sonó. Era Milo, su ayudante. «Hay noticias», dijo Milo. «Parece que la creadora del algoritmo es empleada de una empresa tecnológica local. Se llama Beverly Travis. Hemos encontrado una foto que coincide en las redes sociales». «Genial», respondió Kenneth. ¿Tenemos alguna forma de contactar con ella? Solo un correo electrónico del trabajo y un número de teléfono de la empresa. Pero hay una idea mejor. Estará en la Bellevue esta noche. Hemos comprobado la reserva y está a nombre de su marido, Harrison Wallace. Kenneth pensó un momento. Quedar en el restaurante podría ser una buena oportunidad para conocer a Beverly en un ambiente informal. Tal vez ella estaría más dispuesta a conversar. «Resérvame una mesa allí también. A las 8 en punto». Al colgar el teléfono, Kenneth volvió a revisar los datos del algoritmo. Si Beverly Travis era realmente la autora, pertenecía a Novutech. Con un talento así, se merecía algo mucho mejor. Beverly llegó a casa sobre las 6. Su piso y el de Harrison, en el barrio de Plainview, estaba en silencio. Era evidente que su marido aún no había llegado. Se dirigió al dormitorio y abrió el armario, preguntándose qué ponerse. Eligió un sencillo vestido negro, elegante pero no demasiado llamativo. Lo combinó con un colgante de plata, regalo de su madre por su 25 cumpleaños. Mientras se duchaba, Beverly pensó en su matrimonio. ¿Cuándo habían empezado a ir mal las cosas? Quizá cuando Harrison no consiguió un ascenso en una gran agencia de seguros hacía 3 años y decidió montar su propio negocio, o cuando ella se negó a dejar su trabajo para ayudarle en la oficina. O quizá el hecho de que nunca hubieran tenido hijos, a pesar de que Harrison hablaba a menudo de tener una familia numerosa. Después de vestirse y maquillarse ligeramente, Beverly miró el reloj. Harrison volvería en cualquier momento si querían llegar al restaurante a tiempo para las 8. A las 7:15 llegó el mensaje. «Nos vemos en el restaurante enseguida. Llego tarde con un cliente». Beverly sintió una punzada de decepción. Incluso en una noche tan especial, el trabajo era lo primero para él. Pero quizá por eso había elegido un restaurante tan caro para resarcirse.
Llamó a un taxi y 20 minutos más tarde se dirigía a la Bellevue. Harrison Wallis se ajustó la corbata, mirando por el retrovisor de su coche. Aparcó a 2 manzanas del restaurante, esperando a Praya. Cuando su coche se detuvo junto al suyo, salió a saludarla. «Estás guapísima», dijo mientras besaba a Praya. «¿Estás lista para la gran noche?», preguntó ella, ajustándole el cuello. «Más que preparada. Ya me imagino su cara cuando se dé cuenta de lo que está pasando», sonrió Harrison. «¿Cuántos años he desperdiciado? No pienses en eso». Praya le pasó la mano por la mejilla. «Piensa en lo que te espera». Se dirigieron al restaurante cogidos de la mano. Harrison se sentía más seguro que nunca. Con Praya, por fin tendría lo que se merecía: estatus, contactos, oportunidades. Todo lo que Beverly no podía darle. Kenneth Adderley llegó a la Bellevue antes de lo previsto. El restaurante estaba a la altura de su reputación: interior exquisito, iluminación tenue, servicio impecable. Le acompañaron a una mesa que daba a la mayor parte de la sala. Tras pedir una copa de vino tinto, Kenneth esperó, pensando en la próxima conversación con el creador del algoritmo. Beverly entró en el restaurante a las 8 en punto. El maitre la acompañó a la mesa reservada a nombre de Wallis. Para su sorpresa, Harrison ya estaba allí, y no solo. Sentada a su lado había una hermosa mujer con un vestido azul oscuro de profundo escote. Hablaban animadamente, y Harrison parecía tan feliz como Beverly no le había visto en mucho tiempo. A Beverly le dio un vuelco el corazón. La inesperada invitación, el caro restaurante, la tardanza de su marido. De repente, todo encajó en su sitio y sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Beverly se quedó inmóvil un momento a la entrada del restaurante, observando a su marido y a la extraña mujer. El maitre, al darse cuenta de su confusión, tosió amablemente. «Señora, ¿puedo acompañarla a su mesa?». Beverly respiró hondo y asintió. Cada paso era difícil, como si tuviera las piernas llenas de plomo. Su mente bullía de pensamientos intentando encontrar una explicación racional a lo que estaba ocurriendo. ¿Podría ser un colega de Harrison? ¿Un cliente? ¿Por qué no había dicho que no estaría solo? Harrison notó que se acercaba y le dijo algo a su compañera. Ella se volvió y dirigió a Beverly una mirada apreciativa, con una leve sonrisa en los labios que no tenía nada de cálida. «Ah, ahí estás», dijo Harrison con despreocupación. «Beverly, te presento a Praya Kernow». Praya le tendió una mano con una manicura impecable. «Por fin nos conocemos», dijo en un tono que podría haber sonado amistoso de no ser por el brillo frío de sus ojos. «Harrison me ha hablado mucho de usted». Beverly estrechó la mano que le tendía. Su cerebro procesaba febrilmente la situación. ¿Por fin? ¿Cuánto tiempo hacía que esta mujer conocía a su marido? ¿Y por qué Harrison la había invitado a lo que se suponía que era su aniversario? «Siéntate». Harrison señaló una silla libre, sin levantarse para ayudarla a sentarse como solía hacer antes en los restaurantes. «Ya hemos pedido el vino». Beverly se hundió en la silla, aún intentando comprender lo que estaba ocurriendo. «No lo entiendo», empezó tratando de hablar con calma. «Dijiste que sería nuestro aniversario». Harrison intercambió una mirada con Prya, y había algo íntimo y conspirativo en aquel intercambio que hizo que a Beverly le doliera el corazón. «Sí, pensé que sería simbólico», respondió él, y en su voz había una nota que Beverly conocía bien. Era la forma en que hablaba cuando se creía especialmente listo, un nuevo capítulo, por así decirlo. El camarero trajo una botella de vino, obviamente caro, y empezó a servirlo en copas. Beverly observó en silencio cómo el líquido rubí oscuro llenaba las copas de cristal. «Prya y yo nos conocimos en el Club Oaks», continuó Harrison cuando el camarero se alejó. «Es la coordinadora de eventos. Organiza todos los grandes acontecimientos. Allí acude gente muy importante». «¿Gente importante?», repitió Beverly tratando de mantener la compostura. «Exacto», intervino Praya.
A veces vienen concejales, empresarios de éxito e incluso famosos. Hablaba como si estuviera compartiendo un secreto con una amiga, pero su tono era condescendiente. ¿Y desde cuándo os conocéis?, preguntó Beverly, adivinando ya la respuesta. 5 meses, respondió Harrison sin vacilar. 5 meses que cambiaron mi forma de ver la vida. Miró a Priya con una adoración que Beverly no había visto en sus ojos en mucho tiempo. Todo en su interior se estremeció. 5 meses, medio año en el que su marido había estado viviendo una doble vida. Lo entiendo, fue todo lo que pudo decir. No, no creo que lo entiendas. Harrison bebió un sorbo de vino. Verás, Beverly, por fin me he dado cuenta de lo que merezco. ¿Cuál debería ser mi nivel de vida? ¿Sabes cuánto cuesta ser socio del Club Oaks? 4,000 al mes. Y eso es solo lo básico. Increíble, respondió Beverly secamente. No tocó su vaso. Exacto. Harrison no pareció captar la ironía. ¿Sabes cuánto dinero podría ganar si me pusiera en el buen camino? Si hubiera estado en contacto con la gente adecuada. Beverly le miró más de cerca. En sus ojos había un brillo febril que ella ya había visto antes, cuando hablaba de sus grandes planes que nunca llegaban a materializarse. ¿Y qué te lo impedía?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. Harrison la miró como si hubiera estado esperando aquella pregunta. Tú, dijo con indisimulada satisfacción. Tú y tu vida superficial, tu trabajo mediocre y tu absoluta falta de ambición. Las palabras golpearon a Beverly como una bofetada. Sabía que su relación se había enfriado hacía tiempo, pero no esperaba una hostilidad tan abierta. Mi trabajo no es mediocre, dijo en voz baja pero con firmeza. Oh, lo siento. Harrison extendió las manos teatralmente. Analista de datos en una empresa de nivel medio, escarbando en los números como un contable, solo que el título suena más moderno. Priya se rió por lo bajo, tapándose la boca con la mano como si hubiera oído un buen chiste en una recepción aburrida. ¿Qué se suponía que tenía que hacer? ¿Dejar mi trabajo y quedarme en casa mientras tú construías tu imperio?, preguntó Beverly, sintiendo que su ira aumentaba en su interior. Al menos podrías haberme apoyado. Harrison alzó la voz. Cuando te ofrecí que me ayudaras en la agencia, lo rechazaste. Oh, no puedo renunciar a mi preciado trabajo por un futuro incierto. Habló imitando su voz, que parecía especialmente humillante en presencia de Priya. Me ofrecía ayudarte por las tardes y los fines de semana, le recordó Beverly. Dijiste que no era suficiente. Claro que no lo era. Harrison golpeó la mesa con el puño, llamando la atención de los vecinos. Para tener éxito de verdad hay que darlo todo. Pero tú no lo entiendes. Siempre has sido, ¿cómo decirlo?, demasiado convencional, dijo Priya, poniendo una mano en el hombro de Harrison. Eso no tiene nada de malo. Es solo que no todo el mundo ha nacido para hacer grandes cosas. Beverly desvió la mirada hacia Priya, estudiándola. El estilo perfecto, el vestido caro, la confianza en cada gesto. Aquella mujer personificaba todo lo que ella nunca había sido ni había aspirado a ser. ¿Y crees que puedes hacer grandes cosas con ella?, preguntó Beverly a su marido, sin ocultar ya su amargura. Lo sé, respondió Harrison con firmeza. Priya entiende cómo funciona el mundo de la gente de éxito, tiene contactos que pueden abrirle las puertas adecuadas, y cree en mí. Yo también creí en ella, dijo Beverly en voz baja. No, sacudió Harrison con la cabeza. Tú creías en la aburrida estabilidad. Un pisito en Plainview, unas vacaciones una vez al año, una cena frente al televisor por la noche. Nunca me veías de verdad. El camarero se acercó a tomar la comanda, pero al percibir la tensión que reinaba en la mesa, se retiró cortésmente, diciendo que volvería en unos minutos. ¿Sabes lo que estoy viendo ahora mismo? Beverly miró directamente a los ojos de su marido. Un hombre que busca a alguien a quien culpar de sus fracasos. Un hombre que cree que el éxito se mide por la pertenencia a un club. Harrison se puso negro. Eso es exactamente de lo que estoy hablando. No entiendes nada del verdadero éxito.
Mira a tu alrededor, rodeó el restaurante. Solo estás aquí en la Bellevue porque yo te invité. Nunca habrías llegado aquí por tu cuenta. Ni siquiera tienes que ponerte en un sitio como este. Le dirigió una mirada desdeñosa a su sencillo vestido negro. Beverly sintió que el color se le subía a la cara. La gente de las mesas vecinas ya observaba abiertamente su conversación. Bueno, gracias por la invitación, dijo ella tratando de mantener la dignidad. Pero creo que este no es mi sitio. Empezó a levantarse, pero Harrison la agarró del brazo. Oh, no, no te irás tan fácilmente, siseó. He malgastado demasiados años contigo. Ahora vas a escuchar el final. Beverly se hundió en la silla, comprendiendo que la escena era inevitable de todos modos y que era mejor soportarla con la mayor calma posible. Quiero el divorcio, dijo Harrison en voz tan alta que debió de oírle todo el restaurante. Y no creas que vas a conseguir mucho. Tu mitad de nuestra propiedad no vale más que esta cena. Praya lo observó con una satisfacción apenas disimulada. Puso la mano en el hombro de Harrison en un gesto de apoyo posesivo. Harrison se merece una compañera a su altura, dijo, dirigiéndose a Beverly como si estuviera explicando lo obvio a un niño. Alguien que estuviera a su altura no solo en la cama, sino en sociedad. Beverly sintió que todo su interior se enfriaba de humillación. Hablar de su vida íntima delante de extraños era un nuevo nivel de crueldad por parte de Harrison. No voy a rebajarme a esta conversación, dijo, tratando de mantener la voz uniforme. Claro que no, sonrió Harrison. Siempre has sido tan correcto, tan aburrido. ¿Sabes cuántas veces me he dormido a tu lado pensando en lo equivocada que estaba? Beverly guardó silencio, consciente de que cada palabra que dijera sería utilizada en su contra. Una tormenta de emociones se desató en su interior: dolor, rabia, humillación, pero no estaba dispuesta a darles a Harrison y a su nueva aventura el placer de verla perder los nervios. ¿No tienes nada que decir? Harrison parecía casi decepcionado. Es típico de ti, sin fuego, sin pasión. A diferencia de Praya, dijo Beverly con calma, es evidente que ha encendido un nuevo fuego en ti. Exacto, dijo Harrison con entusiasmo sin captar el sarcasmo. Praya me enseñó lo que podía ser la vida. Hemos estado en un club donde la cena cuesta más que tu sueldo semanal. Hemos conocido a gente que no cuenta los céntimos por un sueldo. Eso es maravilloso, Beverly miró a Praya. ¿Y desde cuándo sabes que estaba casado? Praya sonrió con superioridad. Desde el principio, respondió sin una sombra de vergüenza. Harrison fue sincero conmigo. Me dijo que su matrimonio estaba prácticamente acabado, solo que tú eres demasiado dependiente de él para admitirlo. Beverly apenas contuvo una risita. ¿Dependiente? En los últimos años ella había estado prácticamente manteniéndolos a los dos mientras Harrison hacía crecer el negocio. Por supuesto, dijo, no puedo vivir sin él. Los dos sabemos que es verdad, dijo Harrison con suficiencia. Mírate, sin mí no eres nada, solo un plancton de oficina con una vida aburrida. El camarero volvió a acercarse a su mesa, pero al ver sus caras hizo como que se iba a la mesa de al lado. ¿Quién soy yo contigo?, preguntó Beverly, sintiendo que cada palabra de Harrison arruinaba los 8 años de su vida juntos. ¿La mujer de un perdedor que culpa a los demás de sus problemas? El rostro de Harrison se contorsionó de rabia. «Oh, tú eres», empezó a decir, pero Prya le puso una mano en el hombro para calmarlo. «No te rebajes a su nivel, cariño», dijo lo bastante alto para que Beverly la oyera. «Eso es exactamente de lo que estabas hablando, mezquindad y celos». Beverly respiró hondo, tratando de calmarse. No iba a montar la escena que Harrison y Prya obviamente habían esperado e incluso provocado. «Si queréis divorciaros», dijo con voz uniforme, «no me opondré. Pero discutámoslo como personas civilizadas, sin escenas públicas». «¿Qué hay que discutir?». Harrison se echó a reír. «Te vas del piso, está a mi nombre,
por si lo has olvidado, y nos largamos. Ni siquiera tienes dinero para contratar a un buen abogado. Beverly sintió que algo se rompía en su interior. Todos estos años había puesto dinero en su presupuesto común, había ayudado a Harrison con su negocio, y así era como él se lo agradecía. «No te preocupes por mis finanzas», dijo ella con calma, pensando en el dinero que había recibido por el algoritmo. «Me las arreglaré». «Claro que puedes», resopló Harrison. «Con tu sueldo, vivirás en alguna perrera a las afueras de la ciudad. Sabes», se inclinó más hacia ti, bajando la voz. «Eres demasiado pobre para un lugar como este, y para el tipo de vida que merezco». Priya asintió con la cabeza. «Siempre le he dicho a Harrison que debería aspirar a más», dijo, mirando a Beverly con indisimulado desprecio. «Algunas personas simplemente no tienen la suficiente clase para encajar en ciertos círculos». Beverly sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Todos los ojos del restaurante parecían clavados en ella. Sabía que debía levantarse y marcharse con dignidad, pero sentía los pies pegados al suelo. Su mente recordó su vida con Harrison, la primera cita, la proposición de matrimonio, la boda, el pequeño piso que habían arreglado con tanto cariño. Ahora todo parecía tan lejano, como si fuera de otra vida. «No creo que haya mucho más de lo que hablar», dijo finalmente Beverly, recuperando la compostura. «Tienes razón, nuestro matrimonio está realmente acabado». Se levantó, tratando de ignorar las miradas curiosas de los demás. Harrison se levantó también, con el rostro contorsionado en una sonrisa de regodeo. «Ya ves, Priya», dijo en voz alta. «Te dije que lo entendería. Siempre has sido tan racional». Priya se echó a reír, y su risa sonó fría y áspera en el ambiente apagado del restaurante. «La racionalidad es buena cuando sabes cuál es tu lugar», dijo, levantando la copa. «Por los nuevos comienzos». Harrison tomó su copa y miró a Beverly con un brillo triunfal en los ojos. «Por una nueva vida», dijo. «Por librarnos por fin del lastre». Beverly se quedó de pie, agarrando el bolso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Algo en su interior había estallado por fin. 8 años de matrimonio y así era como iba a terminar. Una humillación pública en un restaurante caro. «Mañana recogeré mis cosas», dijo en voz baja. «Le dejaré las llaves al conserje». «Lo que tú digas», dijo Harrison con indiferencia. «Pero no te lleves nada de lo que te he dado. Estas cosas son demasiado caras para gastarlas en...». Le dirigió una mirada de reojo. Le dirigió una mirada apreciativa en alguien como tú. Las últimas palabras sonaron como una bofetada. Beverly sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se contuvo. No les daría el placer de verla llorar. «No te preocupes», dijo con dignidad. «Solo me llevaré lo que es mío». Se dio la vuelta para marcharse, pero Harrison la agarró del brazo de repente. «Por cierto, no te olvides de pagar el préstamo del coche», dijo con una sonrisa de satisfacción. «Ya no voy a pagarlo». Beverly le soltó la mano y le miró directamente a los ojos. «Lo pagué hace 3 meses», dijo ella. «Pero gracias por preocuparte». Algo en su tono hizo que la sonrisa de Harrison se desvaneciera. Por un momento hubo un destello de sorpresa en sus ojos, pero se recompuso rápidamente. «Lo que usted diga», dijo. «No te quedes en el restaurante, este no es tu sitio». Beverly se dio la vuelta y se dirigió a la salida, sintiendo las miradas de los clientes. Caminaba con la espalda recta y la cabeza alta, aunque por dentro se retorcía de dolor y humillación. En ese momento se dio cuenta de que el hombre con el que había vivido 8 años nunca la había amado de verdad. La había utilizado y, ahora que había encontrado una opción mejor, se había deshecho de ella como si fuera un trasto. A la salida del pasillo, Beverly sintió que estaba a punto de perder los estribos. Necesitaba salir, encontrar un lugar privado donde pudiera dar rienda suelta a sus emociones sin testigos. Pero antes de que pudiera dar un paso más, la voz de un hombre la detuvo. Kenneth Adderley estaba sentado en su mesa,
fingiendo estar absorto en el menú, pero en realidad observando el drama que se desarrollaba en una mesa vecina. En un principio había planeado esperar a un momento oportuno para presentarse a Beverly Travis y hablar de su algoritmo, pero la situación dio un giro inesperado. Cada palabra pronunciada en la mesa vecina era claramente audible en el ambiente apagado del restaurante. Kenneth no tenía intención de escuchar a hurtadillas, pero la fuerte voz de un hombre, obviamente el marido de Beverly, lo hizo inevitable, y lo que oyó le causó resentimiento. Kenneth comparó a la mujer sentada a la mesa con la fotografía que había visto en los documentos de la transacción. Sí, sin duda era ella. Beverly Travis, la creadora del algoritmo que había cambiado la forma en que su empresa analizaba los datos. Ahora parecía más pálida y tensa que en la fotografía, pero sin duda era la misma mujer, con la misma mirada pensativa y los mismos modales reservados. Eres demasiado mendigo para un establecimiento como este, y para la vida que merezco, le vino a Kenneth, y apenas pudo contener el impulso de interferir de inmediato, pero prevaleció la moderación profesional. Continuó observando, evaluando la situación. Al parecer, Beverly Travis estaba atravesando uno de los peores momentos de su vida. Su marido la humillaba públicamente, exhibiendo a su nueva amante, que parecía participar activamente en el espectáculo. Pero al mismo tiempo, Kenneth notó que Beverly se mantenía con una dignidad sorprendente, sin histeria, sin lágrimas, sin insultos de represalia, solo con la fría calma de una persona que ya había tomado una decisión interior. Esta compostura impresionó a Kenneth. Ya le habían impresionado sus capacidades intelectuales tras analizar el algoritmo, pero ahora veía su fuerza de carácter. Una persona así sería muy valiosa para Novutec. Cuando Beverly se levantó para marcharse, y su marido siguió humillándola incluso en ese momento, Kenneth tomó una decisión. Dejó el menú a un lado, se levantó y se dirigió a su mesa. Beverly pasaba por allí, dirigiéndose a la salida, cuando él la llamó. «Señorita Travis, Beverly Travis». Beverly se detuvo y se volvió, mirando sorprendida al desconocido. Tenía los ojos secos, pero Kenneth vio dolor y cansancio en ellos. «¿Sí?», respondió ella insegura. «¿Nos conocemos?». Kenneth sonrió, tratando de parecer lo más amistoso posible, pero no familiar. «No personalmente, pero he oído hablar mucho de usted. Perdone la intromisión, pero soy el Kenneth Adderley que compró su algoritmo. Ha revolucionado nuestra empresa». Beverly abrió los ojos, sorprendida. Detrás de ella, Harrison y Praya se quedaron paralizados, claramente perplejos por el inesperado giro de los acontecimientos. «¿Mi algoritmo?», preguntó Beverly con cautela, lanzando una rápida mirada a su marido. Estaba claro que no esperaba que su proyecto secreto saliera a la luz en aquel momento y en aquel lugar. «Exacto», confirmó Kenneth con entusiasmo. «Un sistema de análisis de patrones de comportamiento. Lo adquirimos a través de MediaSolve hace 3 meses. Su trabajo es asombroso, un 20% más eficaz que cualquier otra cosa que exista». Beverly parecía aturdida, pero Kenneth vio un brillo de interés en sus ojos que desplazó momentáneamente el dolor de la escena anterior. «Gracias», dijo ella, todavía recelosa. «Pero ¿cómo sabes que es mi algoritmo?». La transacción era anónima. Kenneth asintió comprensivo. «Tu foto apareció en el papeleo, supongo que por casualidad. Y tus iniciales, BT, investigamos un poco», sonrió. «Cuando encuentras un diamante como este, quieres conocer a su creador». A espaldas de Beverly, Harrison se levantó y se adelantó, claramente interesado en la conversación. «¿De qué algoritmo estamos hablando?», preguntó, desviando una mirada suspicaz de Kenneth a Beverly. «¿Y quién es usted?». Kenneth dirigió a Harrison una mirada de evaluación, pero seguía dirigiéndose a Beverly. «¿Quiere sentarse a mi mesa para hablar de una posible asociación? Tengo una propuesta que creo que podría interesarte».
Harrison frunció el ceño y se acercó a Beverly, como si quisiera hacer la suya. «Un momento», dijo cada vez más irritado. «Beverly no creó el algoritmo, solo es analista en una empresa mediana. La estás confundiendo con otra persona». Kenneth enarcó ligeramente una ceja. «Me temo que no», dijo con calma. «Beverly Travis es la autora de uno de los sistemas de análisis de datos más innovadores que he visto en años». Volvió a dirigirse a Beverly, ignorando la creciente indignación de Harrison. «Nuestra empresa, Novutech, pagó una suma impresionante por ese algoritmo, y valió cada céntimo». Beverly lanzó una rápida mirada a su marido y Kenneth vio en sus ojos una extraña mezcla de emociones, sorpresa, orgullo y algo parecido a la satisfacción. Harrison, en cambio, parecía totalmente confuso. «¿Cuánto es?», preguntó bruscamente. Kenneth volvió a dirigirse solo a Beverly, como si Harrison fuera una insignificante interferencia en su conversación. «Señorita Travis, me gustaría mucho discutir con usted los detalles de una posible cooperación. Tengo una mesa allí», señaló su mesa junto a la ventana. «¿Me haría el honor?». Praya, que había estado observando la conversación en silencio todo este tiempo, se acercó a Harrison y le cogió del brazo en un gesto posesivo. «Harrison, querido, ¿qué ocurre?», preguntó, dirigiendo a Kenneth una mirada apreciativa. «¿Quién es este hombre?». Kenneth hizo una leve reverencia. «Kenneth Adderley, fundador y director ejecutivo de Novutech». Praya se puso visiblemente tensa al oír el nombre de la empresa. Era obvio que incluso ella, con todas sus conexiones en la alta sociedad, comprendía el significado del nombre. «¿Novutech?», preguntó con repentino interés. «¿La misma empresa que desarrolla sistemas de análisis para grandes corporaciones?». «Así es», confirmó Kenneth con una leve sonrisa. «Y siempre estamos buscando talentos del calibre de la señorita Travis». Harrison parecía no saber si enfadarse o intentar sacar lo mejor de la situación. Su rostro cambió varias veces antes de hablar por fin. «Beverly, ¿vendiste algún tipo de algoritmo? ¿Cuándo? ¿Y por qué no sé nada al respecto?». Beverly se enderezó, y Kenneth vio que la sombra de la incertidumbre desaparecía de sus ojos. Algo nuevo brillaba ahora en ellos, la conciencia de su propio valor. «Hace 3 meses», respondió ella con calma. «Y no lo sabes porque no te lo he dicho». «Pero…». Harrison vaciló, sin estar preparado para aquella respuesta. «Estamos casados, compartimos presupuesto. ¿Dónde has metido el dinero?». Beverly lo miró con una leve sonrisa. «En mi cuenta personal, la misma a la que solías llamar tu dinero de bolsillo». El rostro de Harrison se tornó carmesí de ira, pero antes de que pudiera decir nada, Kenneth volvió a dirigirse a Beverly. «Señorita Travis, no quiero invadir su intimidad, pero mi oferta sigue en pie. Estaré encantado de hablar con usted sobre una futura cooperación». Beverly dudó solo un momento y luego asintió. «Será un placer, señor Adderley». «Kenneth, por favor», corrigió con suavidad. Harrison se adelantó y cogió a Beverly por el codo. «No hemos terminado nuestra conversación», dijo con furia mal disimulada. Kenneth vio los dedos de Harrison clavándose en el brazo de Beverly y su rostro se endureció. «Creo que ya has dicho todo lo que querías decir», dijo con voz tranquila pero firme. «Y por lo que oí, la conversación estaba más que acabada». Harrison se volvió hacia él bruscamente. «¿Estabas escuchando a escondidas? Es difícil no oír lo que se dice en todo el restaurante», replicó Kenneth con calma. «Sobre todo cuando se trata de un talento que espero reclutar». Se volvió hacia Beverly. «Señorita Travis, me gustaría hablar con usted sobre un proyecto en el que estamos trabajando. Su experiencia sería muy valiosa». Beverly soltó suavemente la mano del agarre de Harrison. «No creo que tengamos nada más que hablar», le dijo. «Has dejado clara tu postura y la acepto. Nos vamos a divorciar». Harrison abrió la boca para decir algo, pero Praya le tiró de la manga. «Harrison, espera», dijo, sin dejar de mirar a Kenneth.
Quizá deberíamos reflexionar sobre la situación. Su tono había cambiado por completo. La arrogancia había desaparecido, dando paso a la sumisión. Era evidente que el nombre de Kenneth Adderley y su empresa le habían causado una fuerte impresión. Señor Adderley, Praya esbozó su sonrisa más encantadora. Quizá podríamos hablar todos juntos de este proyecto. Al fin y al cabo, Beverly sigue casada y su éxito profesional se debe en parte al apoyo de su marido a lo largo de los años. Kenneth miró fríamente a Praya. Me temo que eso es imposible, dijo cortés pero firmemente. Voy a discutir con la señorita Travis información confidencial sobre el futuro del proyecto. Además, sonrió levemente. Parece que acabas de romper todas las relaciones con ella, incluidas las matrimoniales. ¿No es así? Harrison pasó la mirada de Kenneth a Beverly y viceversa, sin darse cuenta de que la situación estaba fuera de su control. Hacía solo unos minutos se había sentido dueño de la situación, humillando a su mujer y mostrando su poder sobre ella. Ahora parecía perdido. Beverly, dijo por fin, con un tono suplicante en la voz, hablemos de esto en casa. He exagerado. Aún podemos... No, Harrison, lo interrumpió Beverly con firmeza. No podemos. Has dicho lo que pensabas y yo te he oído. Se acabó. Se volvió hacia Kenneth. Aceptaré encantada su invitación, Mr. Kenneth. Kenneth sonrió e hizo un gesto hacia su mesa. Por favor. Beverly se dirigió a la mesa de Kenneth sin volver la vista hacia Harrison y Pryor. Kenneth la siguió, pero antes lanzó una breve mirada a la atónita pareja. El rostro de Harrison era una mezcla de ira, desconcierto y miedo incipiente, el miedo de un hombre que de repente se ha dado cuenta de que acaba de cometer un gran error. Praya, por su parte, parecía confusa e incluso un poco asustada, como si sus planes cuidadosamente trazados se hubieran venido abajo de repente. Kenneth apartó una silla para Beverly en su mesa y se sentó frente a ella. El camarero se acercó inmediatamente. ¿Qué desea?, preguntó, volviéndose hacia Beverly. Ella parecía un poco confusa, todavía bajo la impresión de lo que había sucedido. Empezó, pero luego se recompuso. Un vaso de vino blanco, por favor. Seco. ¿Un Sonoma Coast Chardonnay está bien?, preguntó el camarero. Sí, gracias, asintió Beverly. Cuando el camarero se marchó, Kenneth miró atentamente a la mujer sentada frente a él. A pesar de su humillación, se mantenía con una dignidad sorprendente. Sus ojos, aunque enrojecidos por las lágrimas contenidas, eran claros y atentos. Siento conocerla en estas circunstancias, dijo Kenneth con sinceridad. Realmente esperaba hablar con usted de su trabajo, pero no esperaba presenciar semejante escena. Beverly sonrió débilmente. Yo tampoco esperaba que mi velada tomara semejante cariz, dijo ella. Pero la vida está llena de sorpresas. Guardó silencio un momento y luego añadió. Gracias por intervenir. Ha sido inesperado. Kenneth sacudió la cabeza. No hay de qué. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo te trataba vaciló, buscando una palabra, este hombre, sobre todo sabiendo quién eres y lo que vales. Beverly lo miró atentamente. ¿Sabes quién soy? Sé que creaste el algoritmo que revolucionó nuestra empresa, contestó Kenneth. Eso me basta para tener una buena opinión de ti, y tu comportamiento en esta situación no ha hecho más que confirmar mi impresión. El camarero trajo vino para Beverly y una copa nueva para Kenneth. Cuando se marchó, Beverly bebió un pequeño sorbo y miró a Kenneth al otro lado de la mesa. ¿Cómo me has encontrado?, preguntó. Estaba segura de que la transacción se mantendría en el anonimato. Kenneth sonrió. En los documentos que nos dieron había una fotografía tuya, supongo que adjunta por accidente, y tus iniciales. Eso bastó para iniciar la búsqueda. Tenía muchas ganas de encontrar a alguien con tanto talento. Beverly hizo girar su vaso entre las manos, pensativa. ¿Y ahora qué?, preguntó sin rodeos. Has mencionado la cooperación,
pero no estoy segura de entender exactamente lo que sugieres. Kenneth apreció su franqueza. A pesar de la confusión emocional, se mantenía centrada y profesional, otra cualidad que él valoraba en sus empleados. Te ofrezco un puesto de trabajo, dijo simplemente, en Novutec. Estamos trabajando en un nuevo proyecto, un sistema de predicción del comportamiento de los consumidores basado en el análisis de Big Data. Tu algoritmo es exactamente lo que necesitamos, pero también necesitamos a su creador. Beverly puso cara de sorpresa. ¿Me está ofreciendo un trabajo sin ni siquiera conocer mi currículum?, preguntó con ligera incredulidad. Kenneth sonrió. Tu algoritmo es el mejor currículum que he visto nunca. Dice más de ti que cualquier documento oficial. Además, añadió, no cabe duda de que hemos investigado tus antecedentes después de encontrar tu nombre. 5 años en Tech Data, desarrollo profesional constante, varias publicaciones sobre análisis de datos. Es un historial impresionante. Beverly se sonrojó ligeramente ante el elogio. Era evidente que no estaba acostumbrada a tal reconocimiento de sus logros, otra confirmación de lo que había dicho su marido sobre lo que pensaba de su carrera. ¿Y qué puesto propones?, preguntó, todavía con cautela. Jefe de desarrollo de algoritmos, respondió Kenneth, con un equipo de 15 personas y total libertad en la investigación. Y, por supuesto, con una remuneración adecuada. Beverly enarcó ligeramente las cejas. Es una oferta seria, dijo. Pero no estoy segura de estar preparada para tomar esa decisión ahora mismo. Como has visto, mi vida personal no va bien. Kenneth asintió comprensivo. Por supuesto, no espero una respuesta inmediata. Sugiero que nos veamos dentro de unos días, cuando estés preparado para discutir los detalles. Mientras tanto, sacó una tarjeta de visita del bolsillo interior de la chaqueta y se la entregó. Aquí tienes la mía. Llámame cuando quieras. Beverly cogió la tarjeta, la miró detenidamente y luego miró a Kenneth. ¿Por qué haces esto?, preguntó sin rodeos. La oferta podría haber esperado a un momento más apropiado. ¿Por qué interferir en una situación así? Kenneth se lo pensó un momento y luego respondió con la misma franqueza. Honestamente, en un principio solo quería conocer al creador del algoritmo y proponerle una cooperación. Pero cuando me enteré de cómo te trata este hombre, negó con la cabeza. No pude evitar intervenir. El talento merece respeto, y tú mereces mucho más de lo que he oído en esa mesa. Beverly se le quedó mirando unos segundos como si evaluara la sinceridad de sus palabras, y luego asintió lentamente. Gracias, dijo en voz baja. Por todo. Por el rabillo del ojo, Kenneth se dio cuenta de que Harrison y Praya seguían mirándolos, obviamente discutiendo lo que había pasado. Harrison parecía furioso y Praya, disgustada. Era evidente que la velada no había salido como habían planeado. Creo que deberíamos pedir algo de comer, sugirió Kenneth, volviendo a un tema más neutral. La comida de aquí es excelente, sobre todo el marisco. Beverly sonrió débilmente. Suena divertido, dijo, aunque tengo que admitir que ahora mismo no tengo mucho apetito. Lo comprendo, asintió Kenneth. Pero quizá una cena ligera te haga sentir mejor. Además, añadió con una leve sonrisa, nos dará la oportunidad de hablar de tu algoritmo con más detalle. Estoy muy impresionado con su trabajo y me gustaría saber más sobre el proceso de creación. Beverly se animó visiblemente al oír hablar de su trabajo. Sus ojos brillaron y se sentó más erguida. Sí, me encantaría hablar de ello, dijo, y por primera vez en la noche se notaba entusiasmo en su voz. El algoritmo fue el resultado de 1 año y medio de investigación. Empecé con un modelo básico, pero luego desarrollé un enfoque totalmente nuevo para analizar los patrones de comportamiento. Kenneth escuchó con verdadero interés, haciendo preguntas y observaciones que demostraban su profundo conocimiento del tema. A medida que avanzaba la conversación, Beverly se abría más y más, demostrando una mente aguda y un profundo conocimiento de su campo.
Kenneth observó que, a medida que ella hablaba de su trabajo, todo el dolor y la humillación de la escena anterior parecían desvanecerse, dando paso a la pasión profesional. Pidieron la cena, entrantes ligeros y platos principales, y continuaron su conversación, que fluía sin problemas desde los aspectos técnicos del algoritmo hasta temas más generales de tecnología y análisis de datos. Para su propia sorpresa, Beverly disfrutó de la conversación. Kenneth no solo era un hombre de negocios de éxito, sino también un gran experto en su campo, capaz de apreciar los entresijos de su trabajo como nadie lo había hecho antes. Al cabo de un rato, se dio cuenta de que Harrison y Praya habían abandonado el restaurante sin despedirse. Le produjo una extraña sensación, mezcla de alivio y tristeza. 8 años de matrimonio habían acabado así, humillación pública y marcha en silencio. Pero, de un modo extraño, también había una especie de finalidad en ello. «Se han ido», dijo en voz baja mirando la mesa vacía. Kenneth siguió su mirada y asintió. «Supongo que tienen claro que su plan no funcionó», dijo en voz baja. «Aunque dudo que su exmarido vaya a echarse atrás». Beverly suspiró. «Probablemente no. Harrison no está acostumbrado a perder, y no le gusta que desbaraten sus planes». «Bueno», Kenneth levantó la copa. «En ese caso, brindemos por los nuevos comienzos, por el hecho de que a veces los planes rotos conducen a mejores oportunidades». Beverly sonrió y levantó su copa. «Por los nuevos comienzos», asintió, y por primera vez en toda la noche su sonrisa fue genuina y libre de la sombra del dolor. Beverly saboreó el vino y sintió que la tensión de la última hora iba desapareciendo poco a poco. Hablar con Kenneth de su trabajo, de tecnología e innovación tenía un efecto tranquilizador. Por primera vez en mucho tiempo sintió que la escuchaban con verdadero interés, que su opinión era realmente valorada. Entonces, Kenneth dejó a un lado los instrumentos tras terminar con el plato principal. «Cuéntenos cómo llegó a crear este algoritmo. ¿Cuál fue el punto de partida?» Beverly pensó un momento. «Todo empezó con un proyecto de trabajo habitual en Tech Data. Estábamos analizando el comportamiento de los usuarios para optimizar la interfaz, y me di cuenta de que había patrones que las herramientas existentes no detectaban. Esto me hizo pensar en un enfoque más eficaz. Y decidiste desarrollarlo tú mismo», asintió Kenneth. «Así fue. Al principio era solo un proyecto paralelo, una forma de poner a prueba mis ideas. Pero cuanto más me adentraba en él, más me daba cuenta de que podía crear algo realmente innovador». Kenneth escuchaba atentamente y de vez en cuando hacía preguntas que demostraban su profundo conocimiento del tema. Beverly estaba impresionada. A diferencia de Harrison, que siempre desestimaba hablar de su trabajo, Kenneth mostraba un interés y una comprensión genuinos. «¿Sabes?», dijo mientras el camarero recogía los platos y les ofrecía una carta de postres. «Tu algoritmo ha sido mucho más valioso de lo que probablemente creías». Beverly enarcó una ceja. «¿A qué te refieres?». Kenneth bebió un sorbo de agua. «Tras integrar su algoritmo, la eficacia de nuestro sistema de análisis aumentó un 35%. Nos permitió atraer a 3 clientes importantes que antes habían trabajado con nuestros competidores». Beverly sintió que el corazón le latía más deprisa. Sabía que su desarrollo era bueno, pero no se había dado cuenta de que daría tantos resultados. «Me alegra oírlo», dijo tratando de ocultar su emoción. «Aunque, debo admitirlo, la cantidad que me pagaron no parece tan impresionante ahora». Kenneth se rió, una risa genuina y abierta. «Eso era exactamente de lo que quería hablar. Mediasolve te pagó la tarifa estándar por una licencia de uso, pero no reveló el valor real de tu trabajo. Compramos el algoritmo por 4 veces esa cantidad». Beverly sintió que se le cortaba la respiración. ¿4 veces? Eso cambiaba todos sus planes y posibilidades. «No lo sabía», admitió. «Había una cláusula de confidencialidad en el contrato sobre el trato final».
Práctica típica de estos intermediarios, asintió Kenneth. Ganan dinero con la diferencia, pero no se trata solo del dinero. Llevamos mucho tiempo buscando a alguien de tu calibre. Cuando vi el algoritmo, supe que su creador era la persona adecuada para Novutec. Hizo una pausa, mirando atentamente a Beverly. Te ofrezco el puesto de directora técnica de nuestro nuevo proyecto. El salario será 5 veces superior al actual, más acciones de la empresa y un completo paquete de beneficios. Beverly se quedó helada con el vaso en la mano. ¿5 veces? Eso era increíble. Esa cantidad de dinero no solo resolvería todos sus problemas económicos, sino que le abriría toda una serie de nuevas oportunidades. Es una oferta muy generosa, dijo finalmente. Pero, ¿por qué yo? Estoy seguro de que podría encontrar a muchos profesionales con experiencia. Kenneth negó con la cabeza. Con experiencia, sí, pero no con tanto talento y comprensión intuitiva de los datos. Tu algoritmo demuestra no solo habilidad técnica, sino un enfoque especial del análisis que no se aprende así como así. Es talento natural multiplicado por trabajo duro. Beverly sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, no de pena o humillación como antes, sino de repentino alivio y reconocimiento. Años de trabajo que nadie apreciaba, meses de un proyecto secreto, dudas y temores. Y ahora, por fin, alguien había visto su verdadera valía. No sé qué decir, dijo en voz baja. Di que sí, sonrió Kenneth. O al menos me lo pensaré. La oficina de Novtech está en Pasadena, así que no tendrás que mudarte. La semana que viene podremos discutir los detalles en un ambiente más relajado. Beverly respiró hondo. Los acontecimientos iban demasiado deprisa, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió dueña de la situación. Definitivamente, quiero hablar de esta propuesta, dijo, pero necesito tiempo para pensarlo, sobre todo ahora que mi vida personal está... Tartamudeó, sin saber cómo describir con delicadeza la escena que Kenneth había presenciado. Lo entiendo, asintió él con gravedad. No te estoy metiendo prisa. Que sepas que la oferta sigue en pie. En ese momento, una pareja que Beverly esperaba no volver a ver esta noche se dirigió hacia su mesa. Harrison iba delante, con una extraña mezcla de ira y falsa amabilidad en el rostro. Praya lo seguía, con los ojos fijos en Kenneth. Beverly, cariño, empezó Harrison en un tono como si la escena anterior nunca hubiera ocurrido. Creo que es hora de que nos vayamos a casa. Podemos hablar de todo esto en un lugar más privado. Beverly se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. Después de todo lo que había dicho, después de la humillación pública y el anuncio del divorcio. ¿A casa?, interrumpió. Después de lo que has dicho. Harrison sonrió, una sonrisa que no afectó a sus ojos. Exageré. Ya sabes lo irascible que puedo llegar a ser. Los dos hemos dicho cosas de las que nos arrepentimos. Beverly sintió que la ira se acumulaba en su interior. ¿Cómo se atrevía a fingir que se trataba de una discusión conyugal normal? Como si ambos tuvieran la misma culpa. No he dicho nada de lo que me arrepienta, dijo ella con frialdad. Y no voy a ir a ninguna parte contigo. Harrison lanzó una rápida mirada a Kenneth y luego se volvió hacia Beverly. Mira, no hagamos públicos nuestros asuntos familiares, dijo en voz baja, pero con más insistencia. Me equivoqué, lo admito. Vayamos a casa y lo hablaremos. Kenneth observaba la escena en silencio, sin interferir, pero Beverly sintió su apoyo. No, Harrison, dijo ella con firmeza. Has dejado claros tus sentimientos y tus intenciones. Los aceptaré y sacaré las conclusiones oportunas. Nuestro matrimonio ha terminado. El rostro de Harrison se ensombreció. ¿Era todo por su culpa?, asintió hacia Kenneth. ¿Por su oferta de trabajo? ¿Crees que ahora eres demasiado bueno para mí? Beverly negó con la cabeza. No, Harrison, es por ti, por la forma en que me has tratado estos últimos años, por cómo me engañaste con Praya,
porque decidiste humillarme públicamente hoy. La oferta del señor Adderley acaba de demostrarme que hay gente que aprecia lo que hago, a diferencia de ti. Praya, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso al frente. Harrison, dijo con indisimulada irritación, ¿de verdad crees que merece la pena todo este esfuerzo? ¿Después de lo que acaba de decir? Harrison la fulminó con la mirada. Ahora no, Praya. No, exactamente ahora, insistió ella con voz cada vez más fuerte. Dijiste que estaba decidido, que estaríamos juntos, y ahora le suplicas que vuelva. ¿Por un algoritmo y un trabajo? Beverly se dio cuenta de repente de lo que estaba pasando. No se trataba de ella. Harrison nunca la había querido tanto como para cambiar de opinión tan rápidamente. Se trataba de dinero y estatus. Cuando supo el valor de su trabajo y de la oferta de Kenneth, vio en ella un nuevo recurso, una nueva oportunidad para él. Praya, se volvió Harrison hacia ella, bajando la voz. Hablemos de esto más tarde. Ahora no es el momento. ¿Cuándo será el momento?, dijo Praya indignada. ¿Cuándo volverás a hacerme esperar? ¿Cuándo volverás a decir que estás a punto de dejarla? ¿Cuántas excusas más voy a oír? Kenneth se aclaró la garganta. Creo que ustedes dos tienen algo que discutir, dijo con calma. Pero si no le importa, la señorita Travis y yo estábamos en medio de una conversación importante. Harrison se volvió bruscamente hacia él. No te metas en nuestros asuntos familiares, dijo con furia mal disimulada. Beverly sigue siendo mi esposa. No por mucho tiempo, dijo Beverly con firmeza. Mañana mismo presentaré la demanda de divorcio. Harrison se puso pálido. No puedes rendirte sin más, dijo. Llevamos juntos 8 años. 8 años. Y durante la mayor parte de ese tiempo me has hecho sentir inferior, replicó Beverly. Me has humillado, has devaluado mi trabajo y ahora me entero de que me has engañado. Fue un error. Harrison intentó cogerla de la mano, pero ella se apartó. Estaba confuso, pero ahora veo que me equivoqué. Podemos empezar de nuevo. Beverly lo miró con incredulidad. ¿Empezar de nuevo? ¿Después de decirme hace una hora que era demasiado pobre para tu nueva vida? ¿Después de humillarme delante de todo el restaurante? ¿Después de presentarme a tu amante? Praya emitió un reprimido sonido de indignación. ¿Amante?, repitió. ¿Es así como me llamas? Harrison parecía querer que la tierra se abriera bajo sus pies. Praya, ahora no, por favor, murmuró. ¿Cuándo será entonces? La voz de ella se elevó a un nivel peligroso. Me lo prometiste. Dijiste que estaríamos juntos, que ella no era más que un obstáculo del que te librarías. Beverly contempló la escena con indiferente asombro. Hacía una hora, la noticia de la infidelidad de su marido la había destrozado. Ahora solo sentía cansancio y deseos de poner fin a la velada. Harrison, dijo con calma, creo que es mejor que te vayas. Es evidente que tienes algo que hablar con Praya. No iré a ninguna parte sin ti, replicó él con terquedad. Podemos arreglarlo, sobre todo ahora que tienes esta oferta de trabajo. Lo cambiará todo para nosotros. Beverly se dio cuenta de que ni siquiera ocultaba sus verdaderos motivos. No me equivoqué al juzgarte por el dinero, sino, ahora que tendrás el dinero, todo irá bien. ¿Por nosotros?, intervino ella. Ya no hay nosotros, Harrison. No voy a mantenerte ni a financiar tus quimeras. Harrison se enfadó. ¿Así que estás tirando por la borda 8 años de matrimonio? ¿Por qué? ¿Por dinero y una carrera? Beverly sintió que la invadía la calma. Por primera vez en mucho tiempo, veía la situación con claridad cristalina. No, Harrison, tú fuiste quien echó por la borda nuestro matrimonio. Primero con el trato que me diste, luego con tus engaños y finalmente esta noche. Solo acepto tu decisión. Praya, que había estado escuchando este intercambio de comentarios con creciente irritación, finalmente no pudo soportarlo más. «¡Basta ya!», exclamó.
Harrison, no voy a quedarme aquí mientras le ruegas a tu mujer que vuelva. Tienes que elegir, ella o yo. Beverly sonrió. No deberías ponerle a elegir, Praya. Yo ya he elegido. Me elijo a mí. Harrison pasó la mirada de una mujer a otra, claramente inseguro de qué hacer. Por primera vez en su vida, no tenía el control de la situación, y eso le estaba desequilibrando. Beverly, piénsalo otra vez, intentó de nuevo. Podemos hablar de esto en casa, tranquilamente. Ya he tomado una decisión, replicó Beverly con firmeza. Y mi casa ya no está contigo. Kenneth, que hasta entonces había estado observando la conversación en silencio, se inclinó ligeramente hacia adelante. Creo que la señorita Travis ha dejado clara su postura, dijo con calma, pero había acero en su voz. Quizá deberías respetar su decisión. Harrison le dirigió una mirada furibunda. Y tú no deberías meterte en los asuntos familiares de los demás, le espetó. ¿O es que ya le has echado el ojo a mi mujer? Kenneth le sostuvo la mirada imperturbable. Me interesan las cualidades profesionales de la señorita Travis, respondió. Y, a diferencia de usted, yo veo su verdadero valor. Priya emitió un sonido parecido a un gruñido. Se acabó, exclamó. Estás dispuesta a arrastrarte hasta ella por dinero. Bueno, se volvió hacia Beverly. Puedes quedártelo. No quiero un debilucho como ese. Con estas palabras giró sobre sus talones y salió a grandes zancadas del restaurante, atrayendo la atención de todos los comensales con su paso decidido y su mirada indignada. Harrison vaciló, mirando a Praya o a Beverly. No te preocupes, dijo Beverly con una sonrisa amarga. No te llevaré de vuelta. Decidas lo que decidas ahora. Ve tras ella si quieres. O quédate aquí. Me da igual. Aquellas palabras, pronunciadas con calma y seguridad, parecieron doblegar por fin a Harrison. Se quedó con los hombros caídos, sin intentar mantener su máscara de confianza. Te vas a arrepentir de esto, dijo en voz baja, pero amenazante. Cuando se te pase la euforia, te darás cuenta de lo que has perdido. Beverly negó con la cabeza. De lo único que me arrepiento es de los años pasados intentando ganarme un amor que nunca existió. Harrison apretó los puños, se giró bruscamente y se dirigió hacia la salida, con la evidente intención de alcanzar a Praya. Beverly y Kenneth lo miraron alejarse en silencio. Cuando la puerta del restaurante se cerró tras él, Beverly exhaló como si se deshiciera de una pesada carga. Siento lo de la escena, dijo en voz baja. Creo que esta noche has visto más drama del que esperabas. Kenneth negó con la cabeza. No te disculpes. Te has comportado con una dignidad sorprendente. Si necesitas un lugar donde pasar la noche, puedo organizarte una habitación de hotel. Supongo que volver al piso que compartías con... no es la perspectiva más agradable en estos momentos. Beverly se lo pensó un momento. La idea de volver al piso de ella y Harrison le resultaba insoportable, pero no quería aceptar demasiada ayuda de un hombre al que acababa de conocer, aunque le ofreciera un trabajo. Gracias, pero puedo quedarme con un amigo, respondió ella, aunque le agradezco la oferta. Kenneth asintió comprensivo. Por supuesto. De todos modos, volvamos a nuestra conversación. Me gustaría contarte más cosas sobre el proyecto en el que está trabajando Novutec y el papel que podrías desempeñar en él. Beverly aceptó agradecida el cambio de tema. Su drama personal la estaba agotando y la oportunidad de centrarse en asuntos profesionales era un soplo de aire fresco. Me encantará que me lo cuentes, dijo, y por primera vez aquella noche su sonrisa fue genuina y relajada. Kenneth empezó a hablar del nuevo proyecto Novutec, un sistema que podría revolucionar la forma de analizar el comportamiento de los consumidores. A medida que hablaba, Beverly se mostraba cada vez más absorta, haciendo preguntas y sugiriendo ideas. Su mente analítica trabajaba a toda velocidad, relegando temporalmente a un segundo plano las preocupaciones personales. Tu algoritmo encajará perfectamente en este sistema,
explicó Kenneth. Pero no solo necesitamos un algoritmo, necesitamos a alguien que entienda sus principios y pueda desarrollarlo aún más. ¿Y crees que yo soy la persona adecuada para ese papel?, preguntó Beverly. Estoy seguro de que lo eres, respondió Kenneth con firmeza. Lo que has creado tú sola, en tu tiempo libre y con recursos limitados, es impresionante. Imagínate lo que puedes conseguir con un equipo completo y todas las herramientas que necesitas. Beverly sintió que la emoción crecía en su interior. La oportunidad de sumergirse de lleno en un trabajo que realmente le apasionaba, con unos recursos con los que solo podía soñar, era increíblemente tentadora. ¿Cuáles serían exactamente mis funciones?, preguntó, visualizándose mentalmente en su nuevo puesto. Dirigirás el desarrollo de todos los algoritmos de la nueva plataforma, respondió Kenneth. Estarás a cargo de un equipo de 15 especialistas, analistas de datos, programadores, probadores. Determinarás la estrategia de desarrollo, participarás en las decisiones clave y, por supuesto, seguirás investigando. Hizo una pausa y añadió: y, debo señalar, el salario será proporcional al nivel de responsabilidad. Estamos hablando de 5 veces su salario actual, más primas y opciones sobre acciones. Beverly se quedó sin aliento. Una cantidad así significaba independencia económica total, la posibilidad de vivir la vida que quisiera sin preocuparse por el dinero. Es una oferta muy generosa, dijo, tratando de hablar con calma, aunque sus emociones rugían por dentro. Es una oferta justa, replicó Kenneth. Refleja tu valor como profesional. No te estoy ofreciendo más de lo que mereces. Beverly pensó en su trabajo actual en Tech Data, donde a menudo se ignoraban sus ideas y no se sentía valorada. Luego pensó en su matrimonio con Harrison, donde ocurría lo mismo, solo que en el ámbito personal. Creo que me gustaría aceptar tu oferta, dijo finalmente. Pero necesito tiempo para arreglar mis asuntos personales y dejar mi trabajo actual como es debido. Kenneth asintió. Por supuesto, podemos discutir todos los detalles y firmar el contrato cuando estés lista. Digamos, ¿en una semana? Dentro de una semana, aceptó Beverly. Sería tiempo suficiente. Intercambiaron sonrisas, dos profesionales que habían encontrado un terreno común y un respeto mutuo. Fue un momento de transformación para Beverly, que pasó de ser una mujer humillada por su marido a una profesional valorada cuyo talento era reconocido y buscado. Por un nuevo comienzo, dijo Kenneth alzando su copa. Brindo por un nuevo comienzo, se hizo eco Beverly, sintiendo que su confianza crecía en su interior. Aquella noche, que había empezado de forma tan horrible, se había convertido de repente en un punto de inflexión en su vida. Lo desconocido estaba por delante, pero por primera vez en mucho tiempo no la asustaba, sino que la llenaba con la ilusión de nuevas posibilidades. El brillante sol matutino de Pasadena inundaba el espacioso despacho de la 12ª planta de un edificio de cristal en el distrito financiero del centro de la ciudad. Beverly Travis estaba sentada ante su mesa, examinando los datos de 2 grandes monitores. Habían pasado 3 meses desde aquella noche en el restaurante La Belle Vue, que había cambiado por completo su vida. Al otro lado de la ventana podía ver las montañas de San Gabriel, claras y majestuosas a la luz de la mañana. Beverly aún no se acostumbraba a tener su propia oficina con esas vistas. En Tech Data, trabajaba en un espacio abierto compartido desde cuyas ventanas solo se veían los edificios de oficinas vecinos. Beverly, ¿tienes un minuto? Daniel Foster, uno de los analistas de su equipo, se asomó a la puerta. Claro. Beverly apartó la vista de la pantalla y sonrió. ¿Qué tienes? Hemos aplicado tus últimos ajustes al sistema de previsión. Daniel entró en el despacho y colocó la tableta sobre el escritorio. Los resultados de las pruebas son fantásticos. La precisión ha subido otro 6%. Beverly cogió la tableta y miró los gráficos. Su sonrisa se hizo más amplia. Es fantástico.
Es incluso mejor de lo que esperaba, le devolvió la tableta a Daniel. Prepara una presentación para la Junta General de la semana que viene. Y dale las gracias al equipo. Todos han hecho un gran trabajo. Daniel asintió con evidente satisfacción. Así lo haré. Por cierto, Kenneth te ha pedido que vengas a verle cuando estés libre. Algo sobre un nuevo cliente. Cuando Daniel se marchó, Beverly se reclinó en la silla y cerró los ojos un momento. A veces todavía no podía creer que fuera real. Su puesto como CTO en Novutec, un equipo de profesionales con talento que respetaban su opinión y un sueldo con el que nunca había soñado. Las primeras semanas en su nuevo puesto fueron difíciles. Beverly no solo tuvo que acostumbrarse a la nueva empresa, sino también enfrentarse a problemas personales, buscar un nuevo lugar para vivir, llevarse cosas del piso que compartía con Harrison, iniciar los trámites de divorcio. Pero Kenneth y sus compañeros de Novutec mostraron comprensión y apoyo y le dieron tiempo para adaptarse. Ahora, 3 meses después, Beverly se sentía una persona completamente distinta. Se había mudado a un acogedor piso en la zona de South Pasadena, no lejos de la oficina. Era su propio espacio, arreglado a su gusto, sin los compromisos y concesiones a los que se había acostumbrado durante sus años de matrimonio con Harrison. Beverly se levantó, se acercó a la ventana y contempló la ciudad. Por fin la vida era como ella quería que fuera, llena de trabajo interesante, independencia económica y la autoestima que había perdido durante sus años de matrimonio. Recuerda la última conversación con su abogado. El proceso de divorcio había finalizado la semana pasada, poniendo fin oficialmente a su matrimonio con Harrison. Él había intentado impugnar el reparto de bienes, reclamando una parte del dinero que Beverly había recibido por el algoritmo, pero el tribunal se había puesto de su parte. El dinero lo había recibido por su propiedad intelectual, creada antes de solicitar el divorcio, y lo tenía en una cuenta separada, nunca mezclado con las finanzas generales. Beverly sonrió, recordando la cara de Harrison cuando se enteró de la decisión. Estaba seguro de que podría obtener su Baterbest del éxito de ella, pero había calculado mal, como lo había hecho en tantos otros aspectos. Después de aquella noche en el restaurante, Harrison intentó reconquistar a Praya, pero ella ya no estaba interesada en una relación con él. Se rumorea que no tardó en encontrar un nuevo hombre, Berenbalo, un financiero de San Francisco. Harrison estaba solo. Su negocio de seguros se resentía después de que varios clientes importantes se enteraran del escándalo del restaurante. Al fin y al cabo, Pasadena era una ciudad pequeña, y los rumores se propagaban con rapidez. El teléfono de la mesa de Beverly sonó, devolviéndola a la realidad. «Beverly», la voz de Kenneth sonaba enérgica. «Si no estás ocupada, pásate a verme. Tengo noticias interesantes». «Ya voy», respondió ella y se dirigió a la puerta. El despacho de Kenneth estaba al final del pasillo, una habitación espaciosa con ventanas panorámicas y diseño minimalista. Kenneth Adderley estaba sentado ante un amplio escritorio, revisando documentos en un portapapeles. Cuando vio a Beverly, sonrió y le hizo un gesto para que se sentara. «Tenemos un nuevo cliente», dijo sin preámbulos. «Global Tech quiere integrar nuestro sistema de análisis en su plataforma. Es el mayor contrato de la historia de la empresa». Beverly sonrió ampliamente. Global Tech era una de las principales corporaciones tecnológicas del mundo, y un contrato como este significaba no solo una enorme cantidad de dinero, sino también el reconocimiento de su trabajo al más alto nivel. «Es increíble. ¿Cómo acudieron a nosotros?» «A través de Ecosystems», respondió Kenneth. «¿Recuerdas el proyecto que hicimos para ellos hace 2 meses? Quedaron tan impresionados con los resultados que nos recomendaron a Global Tech». Beverly asintió. El proyecto para Ecosystems era el primero de envergadura que había dirigido en Novutec. Sus soluciones y su enfoque del análisis de datos
Habían permitido al cliente aumentar la eficacia de sus campañas de marketing en un 40%. Eso tiene mucho mérito, continuó Kenneth. Tu algoritmo y el liderazgo de tu equipo han hecho de nuestro producto el mejor del mercado. Beverly sintió que su rostro se enrojecía ligeramente ante el elogio. Incluso después de 3 meses en Novutec, todavía no estaba acostumbrada a que la reconocieran abiertamente. Es un trabajo de equipo, dijo con modestia. Tenemos gente estupenda. Desde luego, asintió Kenneth, pero eres tú quien ha sido capaz de reunirlos y encaminarlos. No te atribuyas ningún mérito, Beverly. La miró con esa expresión peculiar que tenía cuando hablaba de trabajo, una mezcla de respeto, admiración y algún sentimiento más profundo que Beverly no siempre podía definir. En aquellos 3 meses, su relación había pasado de ser una colaboración formal entre jefe y subordinada a una asociación e incluso una amistad. Comían juntos a menudo, hablando de proyectos de trabajo que a veces se convertían en conversaciones sobre libros, películas y viajes. Beverly descubrió que tenían mucho en común, desde su amor por la literatura clásica hasta su pasión por el senderismo de montaña. A veces se sorprendía a sí misma pensando que su relación podría haber tomado otro rumbo, pero apartaba deliberadamente esos pensamientos. Después de su dolorosa experiencia con Harrison, no estaba preparada para una nueva relación romántica, especialmente con un hombre que era su jefe, por muy respetuoso que fuera con ella. Kenneth retomó la conversación. Los representantes de Global Tech quieren reunirse con nosotros el próximo viernes. Vienen en avión desde Seattle expresamente para eso. Necesito que prepares una presentación de nuestro sistema y su integración con su plataforma. Lo haré, asintió Beverly. Ya tengo algunas ideas sobre cómo podemos optimizar nuestra solución específicamente para sus necesidades. Me lo imaginaba, sonrió Kenneth. Por cierto, después de la reunión con Global Tech, voy a celebrar una pequeña cena en mi casa. Unos cuantos amigos íntimos, nada formal. ¿Vendrás? Beverly dudó en responder. Nunca se habían visto fuera de la oficina o de las cenas de empresa, e invitarles a una cena en casa parecía llevar su relación al siguiente nivel. Me encantaría, respondió finalmente. Gracias por la invitación. Kenneth asintió, y había una expresión de alivio en sus ojos, como si hubiera estado esperando un rechazo. Me alegro. Ahora ya no te apartaré más de tu trabajo. Seguro que tienes mucho que hacer. De regreso a su despacho, Beverly reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en aquellos 3 meses. Un nuevo trabajo, un nuevo hogar, nuevos amigos entre sus colegas. Y lo más importante, un nuevo sentido de sí misma. Ya no era la mujer insegura que permitía que su marido menospreciara sus logros y capacidades. El resto del día lo pasó trabajando en un proyecto para Global Tech. Beverly analizó su sistema, buscando puntos de integración óptimos para los algoritmos de Novutec. Su equipo trabajaba cohesionado, cada uno en su parte del proyecto, consultando con ella periódicamente las cuestiones clave. Cuando la mayoría del personal se había ido a casa, Beverly seguía sentada frente al ordenador, inmersa en su trabajo. No se dio cuenta de que Kenneth aparecía por la puerta. «Otra vez llegas tarde», le dijo con una leve reprimenda. Eran casi las 8. Beverly levantó la vista de su monitor y miró sorprendida su reloj. No me había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado, admitió. Quería terminar de analizar el sistema Global Tech. Kenneth negó con la cabeza. Beverly, no deberías sacrificar tu vida personal por el trabajo, aunque el trabajo sea algo que realmente te guste. Entró en el despacho y se sentó en la silla frente al escritorio de ella. Me he dado cuenta de que sales mucho hasta tarde. No es necesario. Nadie espera que hagas horas extras. Beverly apagó el ordenador y se recostó en la silla. No se trata de las expectativas de los demás, dijo pensativa. Es solo que el trabajo se ha convertido en algo más que una forma de ganar dinero.
Es una oportunidad para hacer realidad ideas que antes solo estaban en mi cabeza. Kenneth la miró atentamente. Lo entiendo, dijo en voz baja, pero la vida no debería limitarse al trabajo, por muy apasionante que sea. Beverly sonrió con una ligera tristeza. En los últimos años de mi matrimonio, el trabajo era el único lugar donde me sentía valorada y competente. Harrison me dejaba claro constantemente que mi carrera no importaba, que solo era hacer los números de otros. Quizá ahora esté compensando un poco las veces que no pude sumergirme por completo en algo que me gusta. Kenneth asintió con comprensión. Es normal, pero no olvides que ahora no tienes que demostrar nada a nadie. Ya has demostrado tu valía como profesional y como persona. Beverly sintió el calor de aquellas palabras en su interior. Era la primera vez que conocía a alguien en Novutec que realmente la comprendía y la valoraba no solo como profesional, sino también como persona. Gracias, dijo en voz baja. A veces todavía me cuesta acostumbrarme. Date tiempo, se levantó Kenneth. Creo que ya es hora de que los dos nos vayamos a casa. Mañana es el gran día, la reunión con los inversores. Salieron juntos de la oficina y bajaron al aparcamiento subterráneo. Kenneth se detuvo en el ascensor. Por cierto, he oído que tu ex marido está intentando rehacer su negocio, dijo con cautela. ¿Has estado en contacto con él desde el divorcio? Beverly negó con la cabeza. No, y no pienso hacerlo. Todo lo que había que decir lo dijimos a través de los abogados, pero intentó ponerse en contacto conmigo varias veces. ¿No te amenazó? Kenneth parecía preocupado. No, nada de eso, lo tranquilizó Beverly. Solo intentaba convencerme de que le diera otra oportunidad, pero ese capítulo de mi vida está cerrado. Kenneth parecía aliviado. Me alegra oírlo. Si insiste, avísame. Tengo un buen conocido en la policía de Pasadena. Beverly sonrió, conmovida por su preocupación. Gracias, pero creo que Harrison está más preocupado por salvar su negocio que por recuperarme. Después de aquella escena en el restaurante, muchos de sus clientes cancelaron sus contratos con él. Incluso tuvo que vender su coche para pagar su oficina. Supongo que a veces la vida es justa, comentó Kenneth. Se despidieron en el aparcamiento y Beverly se subió a su coche nuevo, una berlina modesta pero elegante que había comprado poco después de empezar a trabajar en Novutec. Era la primera compra importante que hacía por su cuenta, sin tener en cuenta la opinión de Harrison. Y esa sensación de comprar lo que quería sin consejos ni excusas era deliciosa. De camino a casa, Beverly pensó en su conversación con Kenneth. Él tenía razón. Últimamente había trabajado demasiado, en parte por su pasión por el proyecto, pero también porque el trabajo estaba llenando el vacío dejado por el divorcio. Aunque los últimos años de matrimonio habían sido infelices, la ruptura había dejado huella. Al llegar a casa, Beverly vio una figura familiar en la entrada de su complejo de apartamentos, Harrison. Reprimió un suspiro de fastidio y aparcó el coche un poco a un lado, preparándose para una conversación desagradable. Al salir del coche, se dio cuenta inmediatamente de cómo había cambiado Harrison en estos 3 meses. Parecía más delgado, su ropa, siempre tan cuidadosamente confeccionada, parecía ahora arrugada y no demasiado fresca. Sus ojos ya no tenían el brillo seguro de sí mismo que antes la atraía. ¿Qué haces aquí, Harrison?, preguntó sin rodeos acercándose a él. Necesito hablar contigo, contestó él, y Beverly percibió en su voz una nota de desesperación que nunca antes había existido. Es muy importante. Ya lo hemos hablado todo con los abogados, dijo ella con firmeza. No tenemos nada más que hablar. Por favor, Beverly. Harrison dio un paso hacia ella. Escúchame. 5 minutos, nada más. Beverly lo miró, y de pronto no sintió ira ni resentimiento, sino algo parecido a la compasión. El hombre que tenía delante era una sombra del hombre seguro de sí mismo con el que se había casado. 5 minutos, aceptó. Pero aquí, en la calle, no te invito a entrar.
Harrison asintió, claramente agradecido incluso por eso. Quería disculparme, empezó, por todo lo que dije en el restaurante el otro día, por cómo te traté hace tantos años. Fui ciego y estúpido. Beverly lo miró en silencio, esperando a que continuara. Lo he perdido casi todo, continuó Harrison. Clientes, reputación. Praya se marchó justo después de aquella noche. Dijo que no quería estar con un perdedor. Lo siento, dijo Beverly, y en parte era verdad. No quería que Harrison sufriera, pero se dio cuenta de que él se enfrentaba a las consecuencias de sus propios actos. Me he dado cuenta de que me equivoqué, continuó. Todo lo que dije sobre tu trabajo, sobre lo que vales, estaba tan centrado en mis propias ambiciones que no vi tu talento. Beverly le escuchó, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Una parte de ella quería oír aquella disculpa, obtener la confirmación de que tenía razón, pero otra parte ya había dejado atrás el pasado y había seguido adelante. ¿Qué quieres, Harrison?, preguntó sin rodeos. ¿Por qué has venido aquí? Hizo una pausa y dijo, esperaba, ¿podríamos volver a intentarlo? He cambiado, Beverly. Me he dado cuenta de mis errores. Beverly negó con la cabeza. No, Harrison, eso no va a ocurrir. Nuestro matrimonio no terminó aquella noche en el restaurante. Terminó mucho antes, cuando dejaste de verme como una compañera en igualdad de condiciones. Pero te quiero, dijo con desesperación en la voz. No, objetó Beverly en voz baja. Te encanta la idea de la estabilidad que podría darte ahora, pero eso no es amor. Harrison bajó la cabeza. Lo he perdido todo, dijo en voz baja. El negocio está al borde de la quiebra. Tuve que vender mi coche y mi reloj para pagar el alquiler de la oficina, y tú estás prosperando. No es justo. La vida suele ser injusta, dijo Beverly. Pero en este caso, Harrison, tienes exactamente lo que te mereces. Y yo también. La miró con amargura. ¿Así que ahora estás con él? ¿Con ese millonario que te recogió en el restaurante? Mi vida personal ya no es asunto tuyo, replicó Beverly con firmeza. Pero no, Kenneth y yo somos colegas y amigos, nada más. Él quiere más que eso, dijo Harrison con repentina perspicacia. He visto cómo te miraba. Beverly se sintió ligeramente irritada. Aunque eso sea cierto, no es asunto tuyo, Harrison. Nuestra relación ha terminado. He dejado atrás el pasado y te sugiero que hagas lo mismo. Miró su reloj. Tus 5 minutos han terminado. Tengo que irme. Harrison parecía querer decir algo más, pero se limitó a asentir y dar un paso atrás. Lo comprendo. Adiós, Beverly. Y buena suerte. A ti también, respondió ella con sinceridad. Vio alejarse a Harrison, con los hombros caídos y paso inseguro. No era el hombre que ella había amado, pero quizá ahora que había perdido la seguridad en sí mismo y la arrogancia, por fin podía ver sus verdaderos problemas y empezar a solucionarlos. Al llegar a su piso, Beverly sintió una extraña sensación de finalidad. La conversación con Harrison había puesto fin a su historia. Ahora podía seguir adelante sin la sombra del pasado planeando sobre ella. Al entrar en el piso, Beverly encendió las luces y miró a su alrededor. Un espacio diseñado a su gusto, con estanterías llenas de sus libros favoritos, un cómodo escritorio junto a la ventana, cuadros en las paredes que ella misma había elegido. Era su casa, su fortaleza, un lugar donde se sentía segura y en paz. Se acercó a la ventana y contempló la ciudad de noche. Las luces de Pasadena titilaban en la oscuridad, como recordándole todas las posibilidades que se abrían ante ella. Un nuevo trabajo, nuevos amigos, quizás algún día un nuevo amor. Pero lo más importante era que por fin era libre de ser ella misma, sin tener que rebajar sus logros ni ajustarse a las expectativas de los demás. El teléfono de Beverly sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. El nombre de Kenneth apareció en la pantalla. «Espero no haberte despertado», dijo él cuando ella contestó.
Solo quería asegurarme de que llegabas a casa sin problemas. Beverly sonrió. Todo va bien. Estoy en casa y preparándome para la reunión de inversores de mañana. Eso es estupendo, sonrió Kenneth aliviado. He estado repasando tu presentación y es excelente. Los inversores quedarán impresionados. Eso espero, dijo Beverly. Es un paso importante para la empresa. Para nuestra empresa, corrigió Kenneth. Ahora formas parte de Novutec, y una parte muy importante. Tras la llamada, Beverly colgó el teléfono y volvió a su mesa. La presentación a los inversores de mañana necesitaba los últimos retoques. Revisó la última sección sobre la integración del algoritmo con los sistemas existentes, añadió 2 gráficos explicativos y afinó las cifras de eficiencia previstas. El estómago le rugía de hambre. En la nevera había restos de los fideos con marisco de la noche anterior. Calentó la comida y volvió al ordenador, donde revisó los correos electrónicos del equipo de desarrollo. En su mente apareció la imagen de Harrison en la entrada de su casa. La chaqueta arrugada, el pelo crecido, la mirada perdida. Nada que ver con el hombre engreído que la había humillado en la Bellevue hacía 3 meses. Beverly recordó sus confusas disculpas, sus intentos de convencerla de que le diera una segunda oportunidad. Patético. Envió sus últimos comentarios al equipo y cerró el portátil. Mañana iba a ser un día ajetreado. Los inversores de Global Tech no eran conocidos por su paciencia con los malos resultados, y Novutec necesitaba el contrato como el aire. Nuestra empresa, dijo Kenneth. Realmente se sentía parte de Novutec, trabajando donde sus habilidades se aprovechaban al máximo por primera vez en años. Beverly se dirigió al cuarto de baño y abrió el grifo de la ducha. Se desnudó y miró detenidamente su reflejo en el espejo. Parecía más fuerte. Incluso su cuerpo había cambiado. La flacidez que había aparecido bajo Harrison había desaparecido. 3 meses de entrenamiento regular en el gimnasio de la empresa también habían servido para algo. En la ducha, repasaba mentalmente la próxima presentación, respondiendo a las posibles preguntas de los inversores. El sistema iba a impresionar. Su algoritmo, combinado con la infraestructura de Novutec, aumentaba en un 30% la precisión de las previsiones. Después de ducharse, Beverly miró el despertador y preparó su ropa para mañana. Un estricto traje pantalón azul marino y una blusa blanca. Las joyas eran mínimas, solo unos pendientes de plata y el reloj que había comprado por su primer premio en Novutec. La luz de las farolas brillaba a través de las persianas. En algún lugar de la noche de Pasadena, Harrison regresaba a su piso medio vacío, y Praya probablemente se divertía con un nuevo hombre, Biggio. El mundo seguía girando, colocándolo todo en su sitio.